Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con estructuras de decisión. Vamos a ver en este primer ejemplo la estructura de decisión sí entonces. Más adelante veremos un ejemplo con el sí entonces y no. Y por último la de opción múltiple, que viene siendo el switch, también conocido como en caso de, o también en PCI lo podemos encontrar como según. Bien, vamos a dar paso al primer ejemplo. Podemos observar en la pantalla que tengo un algoritmo con 9 pasos y tengo ya previamente programado el pseudocódigo de este algoritmo. Voy a ir explicando cada uno de los pasos con algunas características importantes que debemos considerar a la hora de programar algoritmos que impliquen el uso de esta estructura de sí entonces. Bueno, en mi código, como pueden ver en pantalla, tengo algunas líneas en gris. Recordemos que estas líneas en gris son comentarios que me permiten entender lo que va sucediendo en cada línea del código. También lo puedo utilizar para colocar elementos que no corresponden al código como tal, pero que podrían ser útiles, como son el nombre de la escuela, el autor, una breve descripción de lo que hace el código. Y bueno, vamos a comenzar con el algoritmo de índice de masa corporal. Voy a colocar el paso número 1, que es el de inicio de algoritmo, en la palabra reservada algoritmo con el nombre que corresponde a mi código. Este sería el paso número 1. Vamos a poder observar y recordar que los nombres de los algoritmos, así como de las variables, no deben contener ningún carácter especial, no acentos y no espacios. Bien, el paso número 2 del algoritmo está determinado por dos instrucciones, dado que tengo que colocar un mensaje en la pantalla, pero además debo leer una variable. En este caso, las variables que aparecen en mi algoritmo están entre paréntesis. Tengo una variable de entrada que se llama KG, otra variable que se llama MTS. Posteriormente, dentro del proceso, tengo una variable que se llama IMC, que será mi variable de salida. Bien, vamos a tener aquí, entonces, en el paso número 2, el texto que va a ir a pantalla que dice dar el peso en kilogramos y tengo que leer la variable. Por eso en el paso número 2 consta de dos instrucciones, al igual que el paso número 3. El paso 4 vienen siendo la parte del proceso, son operaciones aritméticas, en donde utilizo jerarquía de operadores, dado que primero tengo que elevar la estatura al cuadrado. Una forma de colocar potencias es utilizando la multiplicación, y para dar una mayor jerarquía utilizamos paréntesis. Esta operación se está asignando a la variable IMC, que es mi dato de salida, y que voy a colocar ahora en el paso número 5, dado que el paso número 5, en el paso 5 escribimos el resultado de la masa corporal. En este caso estoy colocando el letrero junto con la variable, el nombre de la variable. El paso número 6 es ahí en donde comienza la estructura de decisión sí entonces. Y tenemos que esta estructura está formada por la palabra reservada sí, una condición y la palabra entonces. Cabe resaltar que cuando yo trabajo con estructuras, en este caso ya sean de decisión o más adelante que vamos a ver estructuras de repetición, las estructuras, cuando nosotros realizamos pseudocódigos o códigos, deben tener un inicio y un fin. Para este caso particular del sí entonces, cuando yo coloco el sí con la condición y la palabra entonces, me está indicando ahí el inicio de la estructura, pero además debo tener un fin de la estructura. Cabe
mencionar que dentro de esta estructura puede ir una o más instrucciones. En el paso número 6 de mi algoritmo original solo tiene una instrucción que es escribir a pantalla que la persona está baja de peso. Bien, pero podría agregar alguna otra instrucción para que tenga más de una. Pueden ser escribir, puede ser leer o pueden ser algunas operaciones, algún proceso o incluso puede ir una estructura dentro de otra estructura. Bien, el paso número 7 está formado por dos condiciones, que en este caso es que sea mayor o igual a 18.5 y que el índice de masa corporal sea menor a 25. Y para ello vamos a recordar que los operadores de comparación son las que se utilizan principalmente para formar las condiciones. En este caso los operadores de comparación son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual a y distinto de. Pero además puedo utilizar operadores lógicos como el y, el o y el no. Esto es en caso de que yo quiera combinar, mezclar o agregar más de una condición. Para el caso del y los vamos a utilizar cuando queremos que las dos condiciones se cumplan. En el caso del operador lógico y se deben cumplir, o más bien deben ser ambas condiciones verdaderas para que se lleve a cabo el conjunto de instrucciones. Para el caso del o, basta con que una sea verdadera y la otra puede ser falsa. En el caso del no es para ir negando. Si es verdadera, se niega y se vuelve falsa. Bien, para los ejemplos que trabajaremos, es probable que solo se utilicen los operadores y el operador o. También podemos observar en este paso número 7 que el algoritmo original solo tiene una instrucción que es escribir. La persona tiene un peso normal. Sin embargo, yo agregué una línea más para mostrar justamente lo que les decía, que puede ir más de una instrucción dentro de una estructura. Este sería el inicio de la estructura y aquí terminaría o daría fin la estructura de este sí condicional. El paso número 8 que tengo en mi algoritmo original, bueno, corresponde a una sola condición y una sola instrucción. Entonces podemos observar cómo la estructura del sí entonces es bastante sencilla y va colocada con un inicio de la estructura y un fin de estructura. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, pero utilizando una estructura sí, entonces y no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso todo mi pseudocódigo es bastante similar al anterior. ¿En qué se diferencian? Se diferencian a partir de la estructura sí, entonces y no. En el algoritmo no tengo esa estructura, sin embargo, puedo colocar o puedo escribir mi algoritmo para que tenga esta misma estructura. ¿Cuál sería la palabra clave que me ayudaría a modificar este algoritmo? Bueno, la palabra si no. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener la estructura sí entonces, que es el inicio de la estructura, con su respectiva instrucción, pero ahora voy a agregar la palabra si no. Si no me va a indicar que si esa condición no se cumple, entonces se evaluará alguna otra o realizará alguna otra instrucción. Para el caso de este ejemplo, vamos a tener que si no se cumple la primera condición, evaluará la segunda. Y si no se cumple la segunda, evaluará la tercera. Podemos observar que a diferencia de la anterior, la estructura sí, entonces y no, vamos a poder ver que no tienen un fin del sí hasta el final. Vamos a poder observar que este sí, entonces y no va a terminar hasta aquí, a donde dice fin sí, que es el último fin sí de esta estructura. Es decir, van anidados. El sí más interno es este, y acá terminaría el fin de este sí. Aquí tengo este fin sí que corresponde al segundo
y este fin sí que corresponde al primero. Podemos observar cómo la estructura de sí, entonces, si no, es un poco distinta a la del sí, entonces. En este caso van como anidados, van anidados los sí. Los fin de las estructuras van correspondientes a cada sí que abro, pero se colocan al final. Varía un poquito la estructura, sin embargo, es parecida. En este caso lo que tengo es una especie de switch la estructura de opción múltiple, en donde estoy diciendo que si esta condición no se cumple, entonces que evalúe otra, y si esa no es, que evalúe la siguiente. Bien, hasta acá tendríamos uno de los ejemplos con las estructuras sí, entonces, y la estructura sí, entonces, si no. Ambas son válidas. En el caso del sí, entonces, se coloca de esta forma porque solo evalúa una condición y ahí termina. Evalúa la condición y ahí termina. Evalúa la condición y ahí termina. En el caso del sí, entonces, si no, evalúa una condición y verifica cuando ahora la condición sea falsa, qué otra condición puede evaluar o qué otra instrucción puede realizar. Nuevamente evalúa condición y si esa no es, evalúa otra condición o evalúa alguna otra instrucción. Bien, hasta acá vamos a dejar estos ejemplos y en el siguiente video te muestro cómo trabajar otro ejemplo utilizando la estructura de opción múltiple.